Buenos días, ya la grabación comenzó. Buenos días para todos. Vamos a dar entonces inicio al Seminario General del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Mi nombre es Daniela Restrepo González, yo soy residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia y mi asesor para esta charla fue el doctor John Jairo Zuleta, quien es docente del departamento. El tema entonces del día de hoy es mortinatos, disminuyendo muertes prevenibles. Bueno, vamos a empezar con esta frase que es de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen la experiencia de una muerte prenatal durante el embarazo o el parto es una tragedia que no se puede abordar de manera suficiente en las agendas, las políticas ni los programas financiados a nivel mundial. Tiene consecuencias psicológicas para las mujeres y sus familias, como la depresión materna, así como repercusiones económicas. Además, puede considerarse un tema tabú y provocar estigmatización. Esta frase entonces, digamos que resume toda la problemática que hay Dani, alrededor de Joa. Dani, qué pena. No, María de los Ángeles, es que no sé si tienes alguna presentación, pero no se ve. Sí, sí se ve. Pues yo la veo, no sé quiénes me pueden Sí, también. sí, efectivamente se está viendo. Es problema Está con bien, los sí. equipos de sala. A Nico y yo no la vemos. De pronto salir y volver, pero sí, sí se ve, la mayoría lo vemos. Listo, gracias. Bueno, me van contando si hay algún problema con la presentación o el audio. Bueno, entonces, como les decía, esta frase resume pues como toda la problemática que hay alrededor de los mortinatos, que es lo que vamos a tratar de abordar en esta charla. Digamos que la charla se divide pues como en dos momentos. En el primero vamos a dar pues como una explicación del abordaje que debemos hacer como obstetras y como médicos generales a los mortinatos, y posteriormente nos vamos a enfocar en estrategias para prevenir pues como esta tragedia, como muy bien lo dice acá pues en este párrafo. La charla pues la hice con base en este artículo que es de la revista Lancet, publicado en enero del 2016, que se titula Mortinatos, disminuyendo pues muertes prevenibles para el 2030. Digamos que alrededor del artículo ellos hablan de ciertos mitos que hay sobre la mortinatalidad, y la idea es tomar parte de esos mitos para dar pie pues como a la discusión en la charla. Entonces, el primer mito que plantean es que la muerte fetal no es un problema de salud mundial importante cuando lo comparamos con la mortalidad materna e infantil. Sin embargo, como vemos, cada año ocurren 2,6 millones de mortinatos, y en países desarrollados o de ingresos pues altos, incluso este número de mortinatos supera las muertes infantiles. Entonces, a veces digamos que tratamos de minimizar este problema, pero realmente es algo que tiene pues implicaciones, como ya vimos, tanto para la paciente como para la familia, la sociedad, y pues obviamente que implican un costo y un riesgo también para esa mujer gestante. Aquí vamos a mirar pues como uno de los problemas, y es cuando hablamos de la definición. La Organización Mundial de la Salud nos dice que un mortinato es aquel recién nacido mayor a 28 semanas que no tiene signos de vida al nacimiento. Sin embargo, para el sistema de estadísticas de los Estados Unidos, un mortinato es una muerte de un feto mayor a 20 semanas o un feto que pesa más de 500 gramos. Entonces, como vemos, no hay pues como una definición, digamos, uniforme para hablar de mortinato, y esto hace que las estadísticas alrededor del tema pues sean difíciles de obtener, y obviamente si uno no tiene claro a qué problemas se está enfrentando, pues va a ser difícil también tomar medidas al respecto. Esto lo miraremos pues también más adelante, porque es importante tener una definición, como lo veremos, para poder hacer todo como el seguimiento, el abordaje, y llevar pues obviamente de forma adecuada las estadísticas. Bueno, lo que tenemos es que a nivel mundial ocurrían más o menos 21 muertes sobre 1000 nacimientos para el año 2000, pero cuando lo comparamos con la estadística del 2019, esta tasa se ha reducido a 14 por 1000 nacimientos.
¿Esto a qué se debe? Pues se cree que está relacionado con una mejoría en los cuidados antenatales. Sin embargo, como ustedes ven acá, en países de bajos ingresos, la tasa sigue siendo de 22 por mil nacimientos. Entonces, miren que la tasa global, si bien disminuyó, pues sigue habiendo una tasa alta en esos países de bajos ingresos, comparado con 3 sobre 1000 nacidos vivos cuando miramos los países de altos ingresos. Esto de qué nos habla también de uno de los problemas, y es que digamos que esto depende también de los recursos con los que cuente el país para poder hacer un abordaje pues como adecuado y sobre todo un seguimiento óptimo de las gestaciones. Entonces es un problema también de inequidad. Como vemos, el 77% de los mortinatos ocurren en África subsahariana y en Asia del Sur, y el 50% de estas muertes ocurre en estos países durante el parto y el nacimiento, pero cuando lo comparamos con los países desarrollados, las muertes durante el parto son únicamente del 6%. Nuevamente es un problema también pues de ingresos, de recursos y de la atención pues que se le ponga en cada uno de estos países, obviamente partiendo de unas mejores condiciones para el cuidado del embarazo en estos países de altos ingresos, que es lo que realmente tiene un impacto sobre estas estadísticas. Cuando vemos entonces esta gráfica que nos habla sobre el panorama mundial, entonces aquí en la línea verde nosotros vamos a ver la tasa de mortinatos sobre 1000 nacidos vivos, digamos de forma global. Entonces miren cómo para el 2000 era alrededor de 25 sobre 1000 nacidos vivos. Para el 2015 pues esta tasa ya viene como en descenso, más o menos 20, y para el 2020 pues ya se va acercando como a los 15 sobre 1000 nacidos vivos. Este es el panorama, digamos a nivel mundial, y la proyección, como ustedes ven, para el 2030, ahorita vamos a ver por qué hablamos del 2030, pero básicamente después porque los objetivos del desarrollo pues nos plantean que para el 2030 vamos a tener una tasa más o menos de 12 sobre 1000 mortinatos. Esa es pues como nuestra meta. Entonces miren que la proyección es que esta pues siga como en descenso. Sin embargo, en esta línea roja, otra vez resaltar lo que decíamos, en países de altos ingresos, miren cómo esta tasa ya se encuentra incluso pues dentro de las metas, y se ha mantenido también pues un descenso constante a través del tiempo. Entonces nos falta todavía mucho en esos países que estamos en vía de desarrollo, dentro de los cuales pues nos encontramos, para alcanzar como este objetivo. Esto era lo que les decía, los objetivos del desarrollo es que para el 2030 tengamos una tasa, que para el 2030 tengamos una tasa de mortinatos menor a 12 por 1000 nacimientos a nivel pues mundial, y eso va a llevar, perdón, en todos los países, en cada país menor a 12 sobre 1000 nacimientos, y eso va a llevar a que el promedio mundial baje más o menos a 9 muertes sobre 1000 nacimientos totales. Aquí en esta gráfica lo que vemos es una proyección que ellos tienen pues como para alcanzar esa meta, y quiero que nos enfoquemos en la línea verde porque esta pues es la que representa como a Latinoamérica. Vemos que nosotros para el 2000 partimos más o menos como de 13 mortinatos por 1000 nacidos vivos, y que esa línea viene pues como en descenso. Sin embargo, miren que para lograr pues como el objetivo que nosotros tenemos para el 2030, la proyección es que nos demoremos pues digamos que más allá pues como de ese periodo que se establece del 2030. Sin embargo, esos países en desarrollo ya se encuentran pues como sobre la meta, y es que, como decíamos, tienen alrededor de 3 por 1000 nacidos vivos, y miren pues como la proyección comparado con otras regiones, por ejemplo, en estos que están en otros colorcitos, tenemos entonces a África y a Asia, en donde miren pues del punto el punto en el que parten y cuánto se van a demorar, cuántos años se van a demorar para alcanzar pues como esos objetivos. Entonces, digamos que aunque tenemos un objetivo planteado, hay muchas dificultades para alcanzar esas metas, y digamos que las proyecciones obviamente indican que no se van a poder cumplir como en ese lapso establecido. Entonces la idea de esta charla es qué vamos a hacer para acelerar como este proceso. Aquí vemos el panorama en Colombia.
Esta gráfica es muy importante tener en cuenta que nos habla sobre la mortalidad perinatal y neonatal, y ellos la definen como aquella muerte que ocurre entre las 22 semanas completas o con un feto mayor a 500 gramos hasta los 7 días después del nacimiento. Entonces, realmente nosotros en Colombia no tenemos como una estadística que nos hable solo de mortinatos, para que lo tengan presente cuando miramos esta gráfica. Y es parte de lo que les hablaba de la definición y de la dificultad con el seguimiento de estas estadísticas, porque no hay un punto de partida que sea pues como uniforme. Como vemos, también hay una tendencia pues al descenso, un poquito más discreta, para el año 2022 la tasa quedó en alrededor sobre 12 por 1000 nacidos vivos. Digamos que nos estamos acercando a lo que es pues como el objetivo que tenemos para el 2030. Sin embargo, cuando ya vemos, como ustedes saben, Colombia, digamos que hay unas zonas que unas regiones que se comportan como países de altos ingresos y otras de bajos ingresos. Entonces, como ustedes ven, hacia la periferia siguen habiendo poblaciones que tienen una tasa de mortinatalidad muy alta, miren, hasta de 37 por 1000 nacidos vivos. Antioquia está como en una zona intermedia, más o menos 16 por 1000 nacidos vivos. Recordemos que estos son muertes perinatales y neonatales, porque no tenemos una estadística separada. Y hay unas regiones pues en verde que son las que tienen como una mejor estadística. Bueno, entonces ya conociendo el panorama mundial, digamos que uno de los segundos mitos que nos plantea el artículo es que la muerte fetal es inevitable. Y digamos que eso no es cierto, porque sabemos que el 50% de los mortinatos ocurren durante el parto, y se sabe que hasta 3/4 partes de ellos se pueden prevenir con un acceso equitativo a una atención de calidad y la detección temprana de embarazos de alto riesgo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer entonces para saber cuál es la embarazada que se me va a complicar durante el parto o cuál va a ser el feto que se me va, digamos, como a morir? Entonces, para eso nosotros partimos pues de lo que hay en la literatura, que son los factores de riesgo, para nosotros pues enfocarnos en esas maternas y esos fetos que tienen mayores probabilidades de morir. Entonces sabemos que la raza negra, la tasa de mortinatos es de 10.5 comparada con 4.8 sobre 1000 nacidos vivos en la raza blanca. Aquí también eso está relacionado con problemas de equidad y de acceso a los sistemas de salud. Las edades extremas, entonces, tanto las adolescentes como las mayores de 35 años, esto porque sabemos que fisiológicamente, pues esto implica también un mayor riesgo, y especialmente en el grupo, pues como de las adolescentes, también hay, digamos, una tendencia al ingreso tardío a los controles prenatales. Las pacientes solteras, entonces ahí también juega pues como el soporte social. La paridad, más frecuente en nulíparas, porque obviamente, digamos, no tenemos una pelvis probada, entonces pues hay un mayor riesgo de complicaciones durante el parto. El antecedente de mortinatos, que ahorita vamos a ver que es muy importante con estas pacientes llevar un seguimiento mucho más estricto, aumenta 3 veces el riesgo de tener un nuevo mortinato en el siguiente embarazo, y la tasa es de 9 a 20 sobre 1000 nacidos vivos comparados con 5 sobre 1000 en aquella que no ha tenido el antecedente de mortinato. El antecedente de un recién nacido pretérmino o pequeño para la edad gestacional, porque sabemos que hay un riesgo en el siguiente embarazo de que tenga pues también un parto pretérmino, con los riesgos que implica la prematuridad y la alta tasa de mortalidad. Las pacientes diabéticas, también muy importante, la tasa es de 6 a 10 sobre 1000 nacidos vivos, pero aquellas que requieren insulina, miren cómo la tasa aumenta hasta 35 por 1000 nacidos vivos. Los trastornos hipertensivos, entonces la hipertensión crónica con una tasa de 6 a 25 por 1000 nacidos vivos, y la preeclampsia sin criterios de gravedad, donde la tasa va hasta 51 por 1000 nacidos vivos. Hay otros factores de riesgo, entonces el síndrome antifosfolípido, que sabemos que se asocia también pues a abortos recurrentes, pero cuando se logra pues el embarazo también a trabajo de parto pretérmino y a fenómenos trombóticos placentarios que pueden llevar a que se presente pues como la aparición pues de un mortinato. Las trombofilias,
también por un mecanismo parecido pues como al del SAF, la obesidad, donde la tasa de mortinatos va de 13 a 18 por mil nacidos vivos, el uso de sustancias psicoactivas, que también sobre todo con la cocaína, que se asocia pues a fenómenos de vasoespasmo a nivel de la placenta, la colestasis intrahepática del embarazo, que también tiene una alta tasa de mortinatalidad, las malformaciones uterinas, aunque esto pues no está bien establecido, pero sí parece haber una tendencia a que aquellas mujeres con malformaciones mullerianas puedan tener abortos recurrentes y trabajo de parto pretérmino. Hay otras como las enfermedades pues autoinmunes como el lupus, la enfermedad renal crónica y el hipertiroidismo, que también tiene una tasa más elevada, la gestación múltiple, donde entre mayor sea el número pues de fetos, pues mayor va a ser el riesgo, aumentando cuando es una gestación doble 2.5 veces más riesgo que un embarazo único. Los fetos masculinos tienen un mayor riesgo, se ha visto que tienen pues más dificultades como con la adaptación en la vida extrauterina, de 6.2 sobre 1000 comparado con 5 sobre 7 sobre 1000 en fetos femeninos, las pacientes con aloinmunización y el embarazo postérmino. Entonces, la idea es que nosotros reconozcamos estos factores de riesgo para que sepamos qué pacientes requieren un seguimiento más estricto, un seguimiento de pronto especializado, donde ya tenemos que redirigirla pues como al obstetra, para evitar pues obviamente los desenlaces fatales. Cuando nosotros revisamos entonces la etiología, miren que hasta el 50% un poquito más del 50% de las causas está relacionada con complicaciones obstétricas y con anormalidades placentarias. Entonces, hablábamos de que hasta el 50% se producía durante el parto. Esto está relacionado con fenómenos como el abrupcio placentario, la ruptura prematura de membranas, el prolapso de cordón, ¿cierto? Todos esos accidentes que hay al momento del parto que pueden llevar a que se presente pues la muerte fetal. Y en cuanto a las anormalidades placentarias, entonces sobre todo la insuficiencia uteroplacentaria, que está muy relacionada con estas patologías crónicas durante el embarazo, como ya dijimos, la diabetes y la hipertensión, que cuando no hacemos un seguimiento adecuado y una detección temprana en los controles prenatales, pues pueden llevar a que se... Aló, se perdió el audio. Aló, buenos días. No se escucha nada. Sí, ya estoy mirando con la residente acá. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, Ani, Ahora se sí, escucha. otra vez. ¿Me confirman si me están escuchando, porfa? Sí, Daniela, ¿se escucha bien? Y ahora Ah, sí, bueno, qué pena, otra es vez se que como escucha. que se desconectó momentáneamente, me salió de la llamada, bueno. Entonces decíamos que el 50% relacionado pues como con complicaciones obstétricas, más o menos el 14% relacionado con malformaciones fetales y hay otras etiologías como por ejemplo la infección en el 13% de los casos, las anomalías del cordón en el 10% de los casos, como decíamos los trastornos hipertensivos y otras complicaciones médicas como la diabetes, y eso también es importante, en el 25% de los casos pues no hay una causa identificada. Aquí vamos a ver la teología cuando comparamos países de bajos ingresos con países de altos ingresos. Entonces, en países de bajos ingresos, sobre todo predominan las complicaciones durante el parto, entonces el trabajo de parto obstruido prolongado y digamos que la falta de oportunidades para acceder a servicios que cuenten con, por ejemplo, obstetras que puedan realizar una cesárea en este momento, la preeclampsia y las infecciones. Y cuando comparamos con países de altos ingresos, lo que vemos es que lo que predominan son las anormalidades genéticas, es decir, ellos ya tienen resuelto que sus pacientes van a tener acceso a lugares donde se va a poder realizar una cesárea de emergencia en caso de que se necesite y tienen un buen control de la preeclampsia de las infecciones. Entonces ya
ahí van a predominar, como decíamos, las anormalidades genéticas y el RCIU, que está asociado pues también con la edad materna a la que estas pacientes se embarazan en los países desarrollados, que es pues obviamente mayor. Como decíamos, del 25 al 60% en algunas series va a tener una causa no identificada. Cuando nosotros vemos pues como el panorama en Antioquia, pues tenemos un estudio que trataba como de mirar cuáles eran las causas de los mortinatos como tal en el departamento. Este estudio fue un estudio pues descriptivo en el que se recogieron en total 3.901 pacientes entre el 2016 y el 2019. Ellos miraban las muertes ocurridas en fetos con 22 semanas o más y que tenían mínimo unos 500 gramos de peso y hasta los 28 días de vida. Ellos encontraron que un 36% de las muertes ocurrían anteparto, un 1% anteparto y un 45% en el periodo neonatal. Y hasta en el 9% de los casos se desconocía pues la causa de la muerte. Encontraron en un 30% que la causa eran las malformaciones congénitas, en un 29% la hipoxia anteparto e intraparto, la infección en un 12% y más o menos en el 70% se encontraron causas maternas que estaban asociadas con esa muerte neonatal. Las más frecuentes eran las complicaciones de la placenta, el cordón y las membranas. Bueno, esto es como, digamos que el panorama que difiere un poquito de lo que ya veníamos hablando, porque nos hablan de que la muerte intraparto, digamos, no es tan alta como un comportamiento más en Antioquia, digamos, hacia un país de altos ingresos, donde la mayoría de las muertes son antenatales por alteraciones congénitas más que por problemas durante el parto, pero pues como vemos, hay todavía un 30% en el que podemos impactar. Bueno, esto también es muy importante y es que revisando el tema yo creo que nunca nos han hablado a los obstetras sobre qué es lo que debemos hacer con una paciente que tiene un mortinato. Uno solamente como que se enfoca en atender el parto, en inducir el parto pues y ya, y en realidad hay que hacer pues como muchos estudios y esto cuando tengamos también claridad sobre las causas de las muertes de nuestros mortinatos, esto nos va a ayudar también a poder saber de qué forma podemos impactar. Entonces, miren todo lo que nosotros tenemos que hacer. Además de definir la vida del parto, que eso ya va a ser por indicación obstétrica, la idea es que siempre hiciéramos autopsia fetal y un examen de la placenta, que esto lo enviáramos a patología. Miren que la COP nos muestra que esto nos da información sobre la causa de la muerte hasta en el 30% de los casos cuando hacemos la autopsia fetal y 30% cuando hacemos el examen de la placenta. Adicionalmente, uno debería ofrecer hacer cariotipo fetal a esas pacientes que tienen pues como un mortinato para descartar pues que haya sido una alteración pues cromosómica. Esto nos da respuesta hasta en un 8% de los casos. Entonces miren que haciendo como todo este estudio, si tomamos la autopsia fetal, el estudio placentario y el cariotipo, podríamos tener respuesta a estas muertes neonatales hasta en un 70% de los casos. También ellos sugieren a la madre hacerle pues algunos estudios, como veíamos, la inmunización es una de las causas, entonces mirar que no haya otros autoanticuerpos que estén asociados como a la muerte fetal, hacer el estudio para sífilis, para lupus, que incluye entonces el estudio del anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína, para descartar, pues como dijimos, autoinmunidad e infección. Aquí también en nuestro país, que es un país pues en vía de desarrollo, un país tropical, se podría realizar el estudio de la malaria, que es otra de las causas de mortinatalidad. Bueno, y ya otros estudios que ellos sugieren son los estudios pues toxicológicos para descartar el consumo de sustancias como una de las causas, el estudio para diabetes y el CUMS en aquellas pacientes RH negativo. Entonces, acá volvemos a mirar pues como otro algoritmo de lo que se debe hacer cuando ya nosotros tenemos pues como el nacimiento, y es revisar bien el feto y la placenta. Todo esto se debe hacer, el peso tanto del feto como de la placenta. Se deben tomar fotos de ambos y se deben documentar si hay algunas anormalidades
a la evaluación, digamos, macroscópica. Si la familia nos da consentimientos, entonces también nosotros deberíamos hacer, digamos que todos los estudios, que eso ya lo hace pues patología, para hacer la autopsia y el estudio pues patológico de la placenta. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta en el abordaje de estas pacientes. También es muy importante, como les decía, nosotros nos enfocamos mucho en atender el parto y ya, pero nadie habla sobre la muerte fetal. Y de hecho uno de los mitos es que hablar sobre este tema es inapropiado e insensible. Sin embargo, se ha visto que ninguna madre puede olvidar que tuvo un bebé que nació muerto y que muchas no quieren olvidarlo. Por el contrario, ellas sienten que es más llevadero el duelo si se les da la oportunidad de compartir sus historias y de recordar a sus bebés en ambientes respetuosos donde se cuente con apoyo familiar. Entonces, muchas veces, digamos que por miedo también del personal de salud, porque no nos han enseñado, tratamos de callar este problema. Y digamos que callarlo puede ser incluso más doloroso para la paciente y para la familia. Entonces, la idea es que abordemos la pérdida de manera directa, porque esto puede ayudar a sacar a la luz la muerte fetal oculta y reducir este estigma. Siempre recordar en estos pacientes el abordaje por trabajo social, por psicología. Ojalá durante el parto hubiera pues alguna persona que pudiera acompañarlas, porque sabemos que es un momento muy doloroso y no sé pues si todos habríamos estado expuestos a un parto de una paciente con un óbito, pero es un ambiente, digamos, muy difícil, muy pesado y que muchas veces, digamos, no estamos capacitados para afrontarlos de la mejor manera y para darle el soporte psicológico a la mamá y a la familia que necesitan. Entonces, esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en la asesoría posterior, entonces, como ya decíamos, el soporte psicológico debería haber en las instituciones un paquete de atención del duelo, es decir, un grupo que esté entrenado para estos casos y que pueda dar como un abordaje integral de estas pacientes. Debemos reducir el estigma, al igual que con el suicidio y con otras entidades. Digamos que hablar del tema lo que hace es antes dar un mayor soporte a estas pacientes y debemos evitar cómo callarlo. Y se debe hacer asesoría sobre gestaciones futuras, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces teniendo como el panorama global de las estadísticas, de lo que nosotros debemos hacer y cómo se deben abordar estas pacientes, vamos a pasar a cómo prevenirlo, cómo hacer para que esta tasa siga disminuyendo. Entonces, el mito del que partimos es que la prevención de la muerte fetal no es asequible, especialmente para los países de bajos ingresos. Y realmente no. La inversión en la prevención de la muerte fetal también evita muertes maternas y neonatales y mejora los resultados en cuanto al neurodesarrollo. Entonces, si nosotros realmente nos enfocamos en que disminuir estas muertes, lo que va a hacer es disminuir costos en cuanto a complicaciones durante el embarazo y complicaciones neonatales y complicaciones en el desarrollo en la primera infancia, nos vamos a dar cuenta que realmente es costo efectivo disminuir esas complicaciones. Sin embargo, como sabemos, la realidad es otra y les traje como esta noticia pues del tiempo que ya está un poquito viejita, del 2018, pero que yo creo que no ha cambiado, lo cual es aún más preocupante. Y dice, la preocupación por la tendencia a cerrar servicios materno-infantiles. Lo que publicaban en ese momento era que según las cifras que se llevaban, digamos, las camas de obstetricia venían en una reducción desde el 2012, pasando de 1.050 camas a 913 en abril del 2018. Y que cada periodo, pues esas camas iban en descenso. Yo creo que esto no ha cambiado y sabemos que cada vez se están cerrando más servicios y cada vez, digamos, hay un mayor colapso de los servicios que ofrecen obstetricia. Eso también obviamente implica riesgos para las madres y una mayor tasa de muerte fetal. Y es preocupante porque digamos que no se hace el énfasis o digamos que no se enfoca como el problema como debe ser, es lo que ya decíamos, si nosotros prevenimos las muertes, obviamente esto va a disminuir los costos en muchos aspectos, tanto para la madre, para el feto, como para el niño que va a quedar pues con un problema, digamos, de por vida si sobrevive o si muere, pues obviamente los riesgos que implica para la madre. Y entonces, pero sin embargo, lo que nos dice, pues como el medio es que los servicios de maternidad lo que hacen es generar una pérdida de dinero y que se tienen muchas veces que subsidiar debido a que las tarifas pues son muy bajas y no permiten generar rentabilidad.
Entonces es un problema muy grande de costos que tenemos que ir, con el que tenemos que ir generando pues un cambio como sociedad. Bueno, entonces digamos que para tratar de impactar en toda esta problemática que venimos hablando, lo primero que uno tiene que hacer es empoderar a la mujer, empoderar a la paciente para que ella misma sea la que defienda, digamos, sus derechos sobre el acceso a un parto, a un seguimiento del embarazo y un parto que sean pues de calidad. Obviamente esto de la mano del liderazgo a nivel mundial y nacional, entonces necesitamos nosotros mismos como ciudadanos ir tratando de hacer esto un poquito más visible y que cada vez haya una mayor inversión en los servicios de maternidad, mejorar la notificación, entonces muchas veces tampoco ni siquiera se hace pues como certificado de estas muertes fetales y esto hace que las estadísticas no sean adecuadas. Ojalá hubiera pues como una definición universal que también nos ayudara a llevar un mayor registro. Miren que como decíamos en Colombia nosotros no tenemos una tasa separada como tal de mortinatos pues de forma así individualizada. Tenemos que mejorar la inequidad y el acceso a los servicios de salud de calidad, una mayor inversión en los servicios prenatales de alta calidad y se sabe que sirve mucho la auditoría. Entonces todo el proceso que hace, por ejemplo, Nacer en Antioquia, que qué pasó y sobre lo que pasó, qué acciones podemos tomar. Eso también es muy importante en análisis de esas muertes maternas. Obviamente, pues si la paciente no se embaraza cuando no quería o cuando tenía comorbilidades, pues vamos a impactar en este problema. Entonces también es muy importante la anticoncepción, modificar esos factores de riesgo en las mujeres, por ejemplo, que son obesas o que son consumidores de sustancias, para que suspendan el consumo de sustancias, para que alcancen un peso adecuado antes del embarazo y que controlen sus comorbilidades previo al mismo. También hacer una adecuada asesoría preconcepcional y en esa primera cita hablarle a la mujer sobre las posibilidades que tiene y se desea pues realizarse una interrupción voluntaria del embarazo por riesgo en la salud materna. También pues obviamente eso impacta en la muerte fetal y en las comorbilidades en la muerte materna. Y esto ya pues como a nivel del control prenatal, lo que se ha visto que más impacta, además, como ya decíamos, de prevenir un embarazo no deseado en una paciente que está de riesgo, es decir, además de la anticoncepción, cuando ya la paciente se embarazó, lo que más impacta es tener un adecuado control prenatal y un adecuado seguimiento. Entonces, que estas pacientes reciban los micronutrientes pues que están, digamos, como establecidos, el calcio, el ácido acetilsalicílico cuando hay un riesgo de preeclampsia, que hagamos prevención de malaria en esas zonas de riesgo, la detección del storage, entonces realizar pues como los paraclínicos que se requieren para detectar rápidamente las pacientes que tienen, por ejemplo, una sífilis gestacional y tratarla, la detección y el tratamiento de los trastornos hipertensivos, la diabetes y el RCIU, que esto realmente solo se logra si la paciente va a controles prenatales. Una acción simple como tomar la presión marca la diferencia. De hecho, hace poquito tuvimos acá un caso, una paciente con una preeclampsia grave, con un mortinato, pues realmente nunca accedió pues como a controles prenatales, se identificó su preeclampsia fue cuando ya tenía el óbito. Entonces, miren, una simple toma de presión arterial a la que muchas mujeres no pueden tener acceso, aunque nos parezca increíble. Establecer la edad gestacional para finalizar la gestación, esto es otro punto que se está tocando mucho actualmente, y es que cada vez, los profes lo pueden decir, se va estableciendo una menor edad para finalizar el embarazo. Antes se tenía hasta incluso las 42 semanas, ya sabemos que máximo las 41 y la tendencia actual es a que se disminuya cada vez más, incluso ya hablamos de 39 semanas en pues varios estudios que han salido recientemente. Obviamente eso necesita todavía pues como un consenso. Que tengamos profesionales entrenados en la atención del parto y como lo decía, instituciones en donde se pueda contar con la realización de una cesárea de emergencia en caso de que se requiera, y las habilidades en cuidados obstétricos de emergencia, entonces que realmente se sepa qué hacer con una biopsia de placenta, con un prolapso de cordón,
con un estado fetal no tranquilizador, esto pues obviamente va a impactar en la tasa de muerte fetal. Pero como vemos, el seguimiento de los embarazos es subóptimo más o menos en el 10 al 60% de los casos, y esto está, es subóptimo, y esto explica hasta el 10 al 60% de las muertes perinatales. Entonces tenemos mucho por hacer en los cuidados antenatales. En cuanto a la prevención secundaria, entonces, ¿cómo hacemos para que esa paciente que tuvo un mortinato no vuelva a tener un mortinato? Entonces, lo primero es la asesoría preconcepcional, que no cambia pues como de lo que ya hablamos previamente. En el seguimiento del embarazo, sí, la COG nos sugiere pues como un cambio, y es realizar una ecografía adicional entre la semana 24 y 30 a estas pacientes para descartar RCIU y alteraciones en el líquido amniótico. También sugiere realizar un monitoreo 1 o 2 veces por semana desde la semana 32 a la paciente que tuvo un antecedente de mortinato, y que nosotros empecemos a hacer estos monitoreos si la muerte fetal fue pues antes de las 34 semanas, 1 a 2 semanas antes de esa edad gestacional a la que ocurrió pues como el mortinato en el anterior embarazo. Y establecer una fecha de finalización de la gestación, donde en estos casos sí ellos dicen de forma, pues de entrada, que debe ser a las 39 semanas la finalización de estas pacientes que tuvieron como un mortinato previo. Bueno, finalmente, ya como para escucharlos a ustedes, las dudas que tienen, las reflexiones que les deja la charla, los comentarios, los quería dejar con esta frase, y es: una madre y un bebé sanos son marcadores de éxito en el manejo del embarazo, el trabajo de parto y el parto. Eso era como lo que les traía para hoy. Quedo abierta entonces si hay dudas, si hay comentarios, reflexiones. El doctor Joaquín levantó la mano. Perdón, Joaquín, me adelanto un momentito. Daniela, hay una pregunta que está antes en el chat y luego obviamente Joaquín. Profe, ¿será que usted me puede decir cuál es la pregunta? Que como Perfecto, es perfecto. Te que voy a volver a leer. entrar, no la veo. Nos escribe Carlos Andrés. Tengo 2 preguntas. En pacientes que están buscando un embarazo y hay un óbito fetal, ¿es importante hablar en el momento del diagnóstico con la paciente, pareja y familia sobre la atención preconcepcional, o en qué momento hacerlo? Esto con la intención de que no se omita en el transcurso de la atención. Segunda pregunta: ¿qué estrategias puede usar para dar una noticia a la pareja en este tipo de situaciones? Listo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, digamos que yo considero que no de forma inmediata pues dar como la asesoría preconcepcional, porque hay que dar como un espacio al duelo. Es decir, cuando recién ocurrió el parto, digamos que no es el momento más apropiado para hablar de eso, pero digamos que en el transcurso de la vigilancia postparto de esa paciente, que sabemos que la vamos a dejar hospitalizada mínimo 24 horas o incluso más, según como miremos que está la parte psicológica, sí hablar obviamente antes de que la paciente se vaya para la casa, de la asesoría preconcepcional es muy importante, y de riesgo en los siguientes embarazos, y de la planificación, porque también sabemos que un periodo intergenésico corto se asocia a peores desenlaces. Entonces sí es importante que hablemos de la paciente sobre la asesoría preconcepcional antes de que la paciente se vaya para la casa. Obviamente no de forma inmediata, porque hay que darle a la paciente un espacio para que ella asuma lo que acaba de pasar, pero sí se debe ir con esa información antes de salir para la casa. Y es una información que también se debe reforzar en la cita de revisión postparto, que sabemos que se hace más o menos una semana después. Entonces sí es muy importante que demos esa información. Y la segunda, que es qué estrategias para dar esas noticias. Digamos que eso es muy difícil. Yo creo que es un vacío que tenemos nosotros a lo largo de la carrera, pues tanto en el pregrado como en los posgrados, y es que no nos enseñan cómo dar noticias. Entonces yo creo que ahí nos debemos apoyar también mucho del personal de psicología, para que nos ayude como a dar este tipo de información, y también tener pues como un poquito de empatía con la paciente y ponernos en su lugar.
dejarla que ella se exprese, escuchar, como les decía, para ellas es importante que alguien las escuche. Yo creo que más que todo sería como enfocarnos en eso. El doctor Joaquín tiene levantada la mano. Sí, muy buenos días a todas y todos. Muy interesante este tema porque es, digamos, un tema que comprende desde la clínica hasta la salud pública. Y lo que voy a hacer es más una reflexión, por supuesto, y es definitivamente el sistema de salud colombiano actual le queda prácticamente imposible atender las necesidades de estas mujeres. ¿Por qué razón? Primero, porque el sistema de salud está basado en una filosofía del negocio, de los gastos y de los ingresos, que tú mencionaste muy claramente en tu charla, y en ese sentido hay una subvaloración de la importancia de la gestación y el parto, y por consiguiente, pues los servicios obstétricos, como tú lo dijiste, dan pérdidas y entonces se cierran porque lo importante es obtener utilidades. Entonces ahí hay un primer elemento que impide que este sistema de salud aborde este tema con la suficiencia necesaria para poderlo controlar. El segundo aspecto, que también tiene que ver con el sistema de salud, es imposible afectar estos indicadores de mortalidad antes del parto sin un sistema de atención primaria en salud. Sobre todo en las áreas donde la población es rural, porque en las ciudades pues es un poco más fácil, pero en el 30% de nuestra población que vive en áreas rurales, pues el sistema de atención primaria en salud es trascendental. El otro aspecto tiene que ver con el hecho de prevenir los embarazos no deseados. Entonces tenemos que hacer un énfasis todavía mucho mayor en todos los programas de anticoncepción, y esto estaría directamente ligado con los sistemas de atención primaria que nos permitirían llegar a esas pacientes o a esas parejas que requieren planificación familiar, ¿cierto? Entonces, complementando todavía más, y tú lo mencionaste también, la formación que recibimos como ginecobstetras no es suficiente para atender con calidad a estas mujeres. El tema de las malas noticias, tú lo mencionaste, es muy claro. Entonces, este es otro factor que contribuye. Pero adicionalmente, y más allá de que no nos entrenen para dar malas noticias, es que los servicios obstétricos parecen fábricas de la Ford, donde las pacientes se atienden de manera industrializada, deshumanizada, con violencia obstétrica, y eso es muy lamentable, y eso deja mucho que ver de lo que una sociedad piensa de sus mujeres y sus niños. Entonces, para concluir, porque pues podría quedarme aquí hablando el resto de la eternidad, el otro tema que no se me puede olvidar es que miren ustedes la definición es absolutamente imprecisa. Yo de esa definición excluiría las edades gestacionales donde la viabilidad fetal no es factible. Pero eso es otra discusión, pero lo cierto es que tenemos que tener una definición que nos permita tomar medidas e intervenir. Entonces, las reflexiones finales que estamos en este momento como país
ante la posibilidad de una transformación del sistema de salud que yo creo que es supremamente importante. Y como ustedes pueden ver, el negocio ha sido el eje central de este sistema y los negociantes de la salud insisten por todos los medios que las EPS no pueden desaparecer, que eso es un exabrupto, que no se puede transformar el sistema de salud, cuando nosotros en la práctica cotidiana estamos viendo las consecuencias de. Yo dejaría ahí simplemente para aportar pues esta reflexión al grupo. Gracias, doctor, por los aportes. Otra cosa que mientras el doctor hablaba, digamos, estaba pensando con respecto a la pregunta anterior de cómo dar malas noticias, es también no darle la noticia solo a la paciente, darle la noticia a la familia. Es importante que ella esté acompañada en ese momento. Muchas veces son pacientes que están solas cuando las informamos sobre lo que ocurrió durante el trabajo de parto. Entonces, con esas pacientes sí es importante permitirles que estén siempre acompañadas por un familiar. Y con respecto a lo que estaba notando el doctor, pues sí es muy importante. Yo creo que es una transformación como sociedad donde cambiemos pues como la visión en cuanto a las prioridades. Si alguien más tenga algún comentario. La doctora Sandra está levantando la mano. Gracias, Dani. No, iba a complementarte un poquitico esto de permitir el acompañamiento, que si bien pues en la ley 2244 pues es para todas las pacientes, pues máximo aún en estas pacientes que tienen ya una connotación diferente y a veces tendemos a dejarlas separadas, aisladas y estigmatizarlas e incluso para que se genere a veces hasta rechazo y cierto aislamiento. Hay unidades de duelo que tú lo mencionaste ahorita como parte de cubrir esto, porque obviamente pues desde lo clínico, como dice el doctor Joaquín, o sea, no solamente es un problema desde lo clínico, sino desde la salud pública e incluso el impacto que tiene en la salud mental. Entonces, para invitar pues de que hay algunas estrategias que nosotros desde lo clínico tenemos que estar favoreciendo, y tú lo dijiste muy bien, todo lo que tiene que ver con cuidados antenatales e intraparto, para prevenir pues, las muertes maternas. El estudio, los canadienses inclusive aseguran que el 70% de las muertes perinatales, refiriéndonos específicamente a muertes fetales, se quedan sin establecer. Lo otro que se encuentra uno con frecuencia es el mal diligenciamiento de los certificados de defunción, y encuentra uno mortinatos con causa de defunción de prematurez extrema. Obviamente la prematurez afecta al que nació, no al que nació vivo, no al que no nació. Entonces ese es un campo en el que también tenemos que estar trabajando mucho para poder lograr determinar causas y obviamente impactar en esas causas básicas y determinantes de la mortalidad perinatal o fetal, pues en este caso en el que nos estamos refiriendo específicamente. Quería centrarme un poquitico en lo de las unidades de duelo, porque si bien pues esto generan, como dice todo el sistema, pues costos adicionales, pero son supremamente necesarios. La activación pues, de códigos lilas perinatales son muy importantes, porque la muerte perinatal nunca se olvida, y nunca se olvida y siempre va a marcar pues un sello imborrable en esa familia, porque no lo vamos a decir solamente en la mamá, sino es en esa familia. Entonces siempre remitirlas a esas unidades de duelo perinatal, y no olvidar entonces, aparte de la asesoría preconcepcional que damos a la alta de la anticoncepción, poder encaminarlas, digamos, a ese proceso, porque las pacientes están con mayor riesgo de tener una afectación de su salud mental en el posparto inmediato e incluso a largo plazo, o incluso con miedos para eventos obstétricos futuros. Entonces, no olvidar y resaltar mucho la importancia que viene en el momento en el que está pujando pues para nacer el bebé, no es lo pertinente, pero sí en el posparto, en el alta o en la primera cita de revisión, garantizar y poder dar una importante asesoría. A veces tenemos que apoyarnos pues, de grupos interdisciplinarios que podrán tener mayor experiencia en el enfoque general de este grupo de pacientes, pero no lo podemos obviar y no se puede dejar de lado. Preconcepcional, anticoncepción
y la preservación de la salud mental. Gracias. Daniela, te preguntan por acá, ¿estrategias de trabajo con las parteras empíricas o tradicionales? Doc, ese es un tema, digamos que también pues como muy discutido. Y es en esas zonas rurales pues donde a veces digamos que lo que más entrenado que hay es una partera que hacer. Pues lo ideal sería que eso no sucediera, que todas las pacientes tuvieran pues como acceso a servicios donde haya personal que esté entrenado. Sin embargo, sí se ha visto también pues que el entrenamiento como de ese personal de partería puede tener impacto pues como en los resultados. La doctora Sandra yo creo que ha trabajado con ese tema, no sé qué. Que jefe está en el servicio y se acerca a ella y me la comunica. Perdón, yo tengo algo que aportar ahí. Sí, doctor. Mire, por eso es fundamental una atención primaria en salud que cubra todo el territorio, porque en primer lugar nos da un conocimiento de todas y cada una de las familias y de las mujeres que viven en el territorio. Segundo, porque es la forma de llegar con personal, digamos, calificado para atender a estas mujeres. Y tercero, permite una integración con las parteras, porque hay una visión a nivel global donde se deben, digamos, integrar al sistema de salud todas aquellas prácticas culturales que existen alrededor del cuidado de la salud. ¿Qué permitiría eso? Ir capacitando esas parteras empíricas, porque definitivamente hay sitios en el territorio nacional donde no existe un médico y por consiguiente, pues las parteras tienen su papel ahí. No estoy diciendo que debamos fomentar la partería tradicional. Lo que estoy diciendo es que las que ya existen hay que integrarlas, hay que capacitarlas mejor y podrían hacer parte de estos equipos de atención primaria en salud que recorrerían el territorio y estarían atentos a cualquier signo de alarma, porque la experiencia también es que cuando se integran estas parteras al sistema de salud y no son, digamos, señaladas, estigmatizadas, los resultados para las mujeres mejoran enormemente. Además de que tienen una ventaja inmensa sobre el sistema de salud y es el trato y el conocimiento de las mujeres. Entonces, yo creo que un sistema de atención primaria en salud eficiente resolvería en nuestro medio el tema de las parteras y hay que dejarlas de ver como enemigas porque ellas no están actuando en contra de nada ni de nadie, sino por el contrario a favor de las mujeres. Gracias. Dani, me voy a tomar el atrevimiento acá de complementarle un poquitico al doctor Joaquín, porque yo creo que las tenemos que ver es como aliadas del sistema, incluso para hacer un reconocimiento temprano y oportuno de signos de riesgo, de signos de alarma, de complicaciones, y que ellas mismas, incluso como aliadas del sistema de salud occidental, digámoslo así, puedan atraer las mujeres, porque ellas sí tienen esa empatía comunitaria, puedan atraerlas al sistema de salud y se pueda trabajar conjuntamente. De hecho, ahora el doctor Joaquín me corrige que a veces no entiendo bien la diferencia entre enfoque y perspectiva. Todos estos enfoques etnodemográficos e interculturales precisamente están enfocados a hacer las aliadas del sistema de salud como ese puente favorable entre estas comunidades que son un poco más resistentes a acercarse a las instituciones para que puedan ser entonces con mejor capacitación el puente para poder llegar a fomentar lo que tanto hemos querido, por ejemplo, el parto institucional. Pero ellas sí deben de tener una capacitación, ser las aliadas del sistema, ser las que realmente, como conocen la comunidad, acerquen esas pacientes a los sistemas e incluso ayuden a recobrar esa confianza en los sistemas de salud. Entonces hay que trabajar conjuntamente, no es trabajar
de manera aislada y de verlas, como dice el profe, como las enemigas, sino precisamente como las amigas para poder atraer las pacientes a los partos atendidos con seguridad en las instituciones. Obviamente que también viene de la mano pues la atención mayormente cualificada de los profesionales de salud, que también deben estar entonces en compromiso de hacer las cosas con mayor calidad. Tú lo dijiste ahorita, hay un cuidado subóptimo cuando se analizan todas estas mortalidades perinatales. Muchas gracias. No sé si haya más comentarios en el chat porque no lo puedo ver. O manitos alzadas, no veo el doctor Zuleta. Bueno, ahí hay 3 manitos levantadas. Bueno, quisiera como hacer unas precisiones en este momento. Definición de mortalidad perinatal. Si existen, son muy concretas. Lo que sucede es que la recomendación es que cada país, de acuerdo a sus condiciones, asuma una de las 3 definiciones. Para los países que tienen pobres sistemas de información, pobres sistemas de salud, se recomienda que evalúen específicamente la mortalidad perinatal, que va desde las 28 semanas o 1000 gramos hasta los 7 días de vida. Y esa es la mortalidad que ustedes van a ver reportada por Organización Mundial de la Salud y por todas estas otras organizaciones nacionales, internacionales en sus informes. Pero cuando un país tiene mejores condiciones, se recomienda que asuma desde las 22 semanas de gestación. Colombia hace rato y Antioquia a la cabeza, hace años, se eligió también tomar desde las 22 semanas, dadas las condiciones de atención que se han presentado. Y si se considera que se puede abarcar más, entonces se dice, lleve la mortalidad perinatal hasta los 28 días, es decir, incluya la neonatal tardía, que es lo que hace Antioquia y hace Colombia. Entonces Colombia está abordando toda la gama. Habrá dificultad en el momento que uno se va a comparar. Entonces, eso como para que quede claro que si hay definiciones, mortalidad perinatal 1, 2 y 3. Deben ser muy cautos al momento de hacer comparaciones dependiendo de lo que se esté diciendo. Con respecto a las metas, también es importante decir, las metas que ha puesto el mundo en los objetivos de desarrollo y en otras estrategias mundiales que hay, ha sido tener mortalidades por debajo del 12. Si captaron en las cifras, Antioquia y Colombia hace unos buenos años ya están bastante por debajo de esas cifras. Es decir, nosotros estamos alrededor de 7 muertes neonatales por cada 1000 y estamos con 7 muertes de mortinatos por cada 1000. Eso da alrededor de 14 y resulta que ustedes vieron que las metas están en 12 y 12. ¿Eso qué implica? Que es mucho más difícil el trabajo, porque ya se han superado muchos de los problemas grandes de esa mortalidad y ahora nos quedan mucho de muerte ante parto, no durante el parto, que son como más complejas, más difíciles de analizar. Con respecto al efecto de la partera, es mínimo en la mortalidad perinatal y es mínimo en la atención obstétrica en el país. Colombia es reconocido en el mundo como un país con buenos registros vitales. Ojo, no estoy hablando de otro tipo de registros. Las estadísticas vitales de nacido vivo, porque en este país para ser ciudadano se necesita un registro civil o en el momento del nacimiento o después. Entonces a Colombia se le cree en esas cifras. El 99% de nuestros partos son atendidos en instituciones y por personal teóricamente capacitado. O sea que la partera, que es una aliada en muchos casos y que hay que hacer lo que han planteado, realmente no nos aporta mucho de esto. Eso como precisiones. Quería también como hacer un comentario con respecto a ese abordaje que hacemos como personal de salud al mortinato. Cuando uno analiza las historias clínicas de un mortinato, pareciera que desapareciera el personal de la salud. Pareciera que cuando llega un mortinato
Ya lo único que interesa es sacar rapidito ese óbito y no hay nada más. Entonces va uno y revisa las historias de Mortinato y ni siquiera hay unos ejercicios clínicos juiciosos para intentar aproximarse al por qué murió. Y entonces es una mujer que llega con óbito y no se les ocurre, y es en la mayoría de los casos, ir a ver si tenía una tamización para diabetes, ir a ver si tenía un antecedente. Entonces las historias son tan pobres que cuando estamos analizándola, en algún momento hemos tenido que decirle a los entes territoriales, vea, ¿sabe qué? No se justifica que nos paguen para analizar mortinatos, dado que las historias son tan pobres que en ellas no podemos dar información. Y en nuestros casos, entonces, tenemos que decir, es que fueron muertes de causa desconocida. Y resulta que es que no fueron muertes de causa desconocida, sino que fueron muertes no estudiadas. Entonces, como les digo yo en muchos espacios, la ausencia de información en las historias da muchísima información. Y la información que está dando es que falta esto que estamos planteando hoy en esta reunión. Y resulta que todavía hay obstetras y todavía hay residentes de obstetricia que no han podido asimilar que es que la supervivencia materna, la supervivencia perinatal, supervivencia en buenas condiciones, ese es el fin, ese es el objetivo de ejercer y de estudiar obstetricia. Entonces parece que la obstetricia fuese sacar un muchachito por arriba o por debajo y pareciera que no trasciende a nada más. Y en ese sentido, vemos cómo muere ese niño y no se hace ni lo más mínimo, que es hacer un examen macro, describir en qué condiciones estaba, hacer explícito que no. Y resulta que es que ese producto fetal es el producto de toda la obstetricia. Dejaría ahí porque creo que hay otros dos comentarios, vi a Liliana y a alguien más. Gracias, profe, por las precisiones. La doctora Liliana. Sí, muy buenos días. Mi comentario iba en relación a lo de las parteras, ¿cierto? Obviamente cuando se habla de parteras en el mundo, y está muy claro que son una estrategia para disminuir mortalidad materna, es parteras entrenadas. Entonces, sí, aquí todavía no hay una política clara, pues como para un entrenamiento, digamos, formal en instituciones educativas, que sea profesionalización, sino que tenemos solamente las parteras tradicionales. Entonces, lo que se hizo hace años, que había capacitación, eso se perdió, habría que ver si se retoma o si realmente el país se conduce hacia esa vía de hacer una profesionalización y de que realmente sean personal que está capacitado. Actualmente, obviamente, hay que incluir las que hay y capacitarlas hasta donde se pueda, pero no son personal profesional. Gracias, Daniela, doctora. no conozco. Ricardo Rivas Arenas tiene la mano levantada. Muchas gracias. No, yo quería hacer dos comentarios. Gracias por permitirme ingresar. El primer comentario es: en las instituciones de salud usualmente se hace mucho el análisis de la mortalidad materna, y los análisis ya de morbilidad materna extrema lo realizan los entes territoriales de una forma lo realizan ellos. Y yo sí, en algunas instituciones he propendido porque se haga un análisis permanente de la morbilidad materna extrema, e incluso en algunos sitios estos comités los he planteado de que se hagan en forma conjunta y regularmente se haga ese análisis, porque hay sitios donde no hay casos de mortalidad materna en un periodo largo de tiempo, pero sí hay mucha morbilidad materna extrema, y ahí sabemos la relación con el tema que estamos tocando acá y con todos los problemas de desarrollo. El otro tema es el tema de las parteras empíricas o tradicionales. Mire, yo trabajé en atención primaria, yo fui médico de atención primaria muchos años atrás, y el Ministerio de Salud tenía un programa para la complementación de parteras tradicionales. Duraba 15 días. Nosotros las involucrábamos, los llevábamos a la institución de salud para que conocieran las instituciones y las capacitábamos
de una forma muy importante para que ellas de alguna forma fueran ese enlace en el sistema y surtió grandes efectos. Yo para esa época no había atendido 200 partos y me acuerdo tanto que habían mujeres que habían atendido más de 2000 partos. Hay zonas del país donde hay un médico por cada 10.000 habitantes, zonas rurales muy dispersas. Y allí más de la mitad de los partos siguen siendo atendidos por parteras tradicionales. Entonces yo sí creo que es extremadamente importante que se organicen cursos de formación a las que ya existen, porque es que una partera tradicional no es como los profesionales médicos de la salud. Ellas acompañan a la embarazada durante todo el embarazo, durante el parto y el famoso puerperio, las 42 semanas, también van a la casa, le barren la casa, le hacen la comida. Entonces hay un gran apego y una gran adherencia por ellas y hay mucha credibilidad. Entonces a ellas, las que están allá ubicadas y que lo tienen como profesión, hay que involucrarlas y capacitarlas. Eso ayuda, fortalece y nosotros nos reuníamos con ellas en forma regular y periódica. Mensualmente teníamos reuniones con ellas nos daban las estadísticas de lo que hacían y permanentemente las estábamos educando. Entonces yo sí creo que hay sitios y lugares donde son extremadamente necesarias, hay que involucrarlas como un trabajador más de la salud, porque así lo son en muchos sitios y gozan de toda la credibilidad de la comunidad. Era como el aporte que yo quería hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo. Yo creo que ya no hay más manitos levantadas. Hay un comentario, disculpame, un comentario en el chat. Si Cristina, creo que es nuestra Cristina Pérez, quiere tomar la palabra, la invitaríamos a que para oírla nuevamente. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, muy contenta de que me estén dejando participar en las reuniones porque de verdad que estoy así súper, bueno, feliz, casi que se me sale la lágrima de verdad porque estoy re lejos y me siento cerca. No, aprovechar como, incluso mandé como una de las publicaciones que salió porque obviamente sin ir a la medicalización de los servicios de salud, pero hay una estrategia que sale reciente, no tan recientemente, pero que sí hay evidencia fuerte con relación al papel que está teniendo la ecografía realizada tardíamente en el embarazo, y tardíamente es alrededor de la semana 35-37, para diagnosticar restricción de crecimiento fetal tardío y reducir la mortalidad perinatal. Sí sabemos que hay muchos de estos fetos que tienen restricción de crecimiento que no se diagnostican, muchos llegan como una muerte fetal inexplicada, y yo pienso que ahí lo que dice el profe es cierto. Cuando llega la paciente con el mortinato, usualmente como que no se indaga mucho acerca de la causa, y muchos de estos fetos ya pueden tener muchas alteraciones, incluso en el Doppler, que no son las mismas del feto que tiene restricción temprana, porque ellos no hacen la misma secuencia Doppler que hace el feto con restricción temprana. Entonces se pasan por alto y llegan como una muerte perinatal inexplicada. Entonces es una estrategia que, digamos, se puede implementar y que logra tener un impacto en la mortalidad perinatal. Entonces ahí les comparto como esta publicación, hay un par más, y yo pienso que es un tema que sí se puede como empezar a evaluar. Es una ecografía convencional, o sea, no es una ecografía ni hecha por un especialista en medicina fetal, no, es una ecografía para estimación de peso fetal, y esos fetitos que salen con un percentil menor al 10, pues simplemente mandarlos para el estudio Doppler. Ese era como mi comentario. Y muchas gracias, y les mando un abrazo grande a todos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, también por ese aporte. No alcanzo a ver si hay más manitos levantadas o comentarios. Bueno, creo que no. Muchas gracias entonces a todos por la participación y que tengan un feliz día.